Y bueno, a mí me gusta siempre discrepar, pero en esta oportunidad, lamentablemente, no se puede discrepar. Tenemos que coincidir todos en lo que han expuesto quienes me han antecedido en el uso de la palabra, Elvira y Mario, respecto de este proyecto. Pero yo quisiera aprovechar alguna información que tengo para decirles lo siguiente. Elvira ha dicho claramente, esto es la muerte del arbitraje. Es verdad, pero la muerte del arbitraje la vengo escuchando hace 25 años, desde que pusimos el arbitraje como medio de solución de controversias en la contratación pública. Yo recuerdo en un congreso de la Universidad Católica, cuando el presidente de la Corte Suprema me dijo, este arbitraje ya se acaba. Al presidente de la República, en ese momento estaba Ollanta Humala, de presidente de la República, van todos los días los presidentes de los gobiernos regionales a decirle que el país, el Estado pierde todos los arbitrajes. Y ahí nació, a consecuencia de eso, un estudio muy importante que hizo la Universidad Católica y que también hizo la Contraloría General de la República, que demostró que eso no era verdad. Que, además que debía ser verdad, porque cuando uno demanda debe ganar. Yo ayer en una conferencia decía, oigan, este no es un partido de fútbol que puede ganar uno o puede ganar el otro. Cuando uno demanda es porque algún derecho no se le reconoce. Oiga, si por ejemplo una madre de familia abandonada por el marido reclama la pensión de alimentos para sus hijos, ¿tiene que ganar o no tiene que ganar? Obviamente tiene que ganar. Si un propietario de un inmueble alquilado no recibe los arriendos y le reclama al inquilino para que le pague los arriendos, ¿tiene que ganar o no? Tiene que ganar, pues lo normal es que ganen los demandantes. Entonces acá dicen, no, el Estado pierde. Primero que no pierde, porque además del 100% del monto que se le reclama al Estado, está demostrado que los tribunales arbitrales ordenan pagar el 47%. Quiere decir que menos de la mitad de lo que reclaman ordenan pagar. Meritorio trabajo de abogados y procuradores del Estado. Pero también es cierto que en el 95% de los casos el demandante es el contratista, porque es el que hace las veces de la madre desamparada, del propietario que no le pagan los inquilinos, porque le falta plata, porque ya hemos dicho, estamos cansados de repetir que cuando el que incumple las obligaciones es el contratista o el proveedor, la entidad tiene hasta 5 medidas que le puede ejecutar. Le deja de pagar, le aplica las penalidades del contrato, le resuelve el contrato, le ejecuta las fianzas y lo convierte en un pari en el sistema financiero y finalmente lo manda al bombo del tribunal del OCE para que lo inhabiliten. No tiene que tomarse la molestia de llevarlo a arbitraje. En cambio, si el que incumple las obligaciones y que lo hace con frecuencia es el Estado, el contratista, el proveedor, lo único que puede hacer es ir a tocar la puerta y decirle, señor, por favor, vamos a arbitraje. Por eso es que en el 95% de los casos, el demandante es el particular y no el Estado. Muy bien, entonces tenemos este proyecto. Como hemos tenido muchos en el pasado, acuérdense ustedes, ese que quería que los árbitros sean funcionarios públicos, el que quería que los árbitros sean acusados por prevaricato. A lo largo de estos 25 años, el arbitraje en contratación pública ha ido muriendo a cada rato, pero a Dios gracias, ha ido sobreviviendo en la verdad de los hechos. Ahora tenemos algo que hemos tenido también en el pasado, con las administraciones del presidente Vizcarra y con las administraciones del presidente Sagasti, se hicieron también proyectos de ley. Ahora parece de un tiempo a esta parte que cada gobierno tiene que tener su proyecto de ley o su ley de contratación del Estado. Cada uno quiere sacar su ley de contratación del Estado. Y algunos malos funcionarios públicos justifican su ineficiencia aduciendo que es culpa de la ley de contratación del Estado, como si la ley fuese culpable de todo. Las obras están paralizadas, la culpa de la ley de contratación del Estado. Hay que salirse de la ley. La verdad es que quieren salirse de la ley para incurrir en sus ilícitos, incumplir sus obligaciones y evitar los controles. Entonces, una cosa que nos tranquiliza como entonces, yo me cansé de decirle a las administraciones de Vizcarra y a las administraciones de Sagasti,
que no pueden sacar una ley. Para sacar una ley tienes que tener mayoría en el Congreso. Es imposible articular una mayoría en circunstancias que estás enfrentado al Congreso. El Congreso terminó sacando a Vizcarra, Sagasti acabó finalmente su mandato muy breve, y este gobierno está en idénticas condiciones. No tiene mayoría parlamentaria, por decirlo menos. Entonces, pero he detectado algo que ahora es más peligroso que en otras circunstancias, que en el Congreso de ahora nadie quiere defender el arbitraje. El arbitraje se ha convertido en algo que nadie quiere meterse a defender. Al arbitraje, hay que ser conscientes, le ha hecho daño, mucho daño, los escándalos recientes, la Lavajato, los procesos que se han iniciado, y en la mayoría de los casos de manera injusta, contra muchos colegas, pero todo eso, la campaña de la prensa, de la opinión pública contra el arbitraje, a mí me han dicho muchas veces, oye, los arbitrajes duran demasiado y cuestan mucho. Oiga, Elvira nos acaba de hacer recordar que un juicio puede durar 10, 20 años. Yo siempre les digo a todos, un arbitraje, un mal arbitraje, un largo arbitraje puede durar meses, pero un juicio largo dura años. Esa es la diferencia, meses contra años. Correcto que hay que reducir, que los arbitrajes de un tiempo a esta parte se han dilatado un poco más, demoran más, pero eso es porque hay que fijar un calendario procesal, un calendario que diga, bueno, este es el calendario de actividades procesales, audiencias, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que evidentemente, pues esto plantea la muerte del arbitraje. Eso de decir, oye, en las bases se va a determinar si esto va al Poder Judicial o al arbitraje, es un saludo a la bandera. Todos van a ir al Poder Judicial si es que eso ocurre. Evidentemente, como sucedía hace 25 años. Yo hice el proyecto de ley, como saben ustedes, que modificó este asunto, que creó la Ley de Contratación del Estado. Y puse el arbitraje. ¿Por qué lo puse? Porque ya veía la realidad. Yo tengo más de 40 años de ejercicio profesional y me daba cuenta perfectamente, ya administraba, veía, asesoraba contratos y veía cómo se solucionaban las controversias. O sea, había contratos que venían financiados con créditos procedentes del exterior, con convenios de préstamo atados. Entonces venía el préstamo, pero venía con un convenio, y en el convenio te exigían que en el contrato se ponga una cláusula arbitral. Entonces, si había un arbitraje, yo veía, yo era abogado de empresas y consorcios, y se solucionaban muy rápidamente los conflictos, mucho más rápido que ahora. Pero al mismo tiempo veía otros contratos financiados no con fondos procedentes del exterior, sino con plata del Tesoro Nacional, del Tesoro Público. Esos contratos, cuando habían unos problemas, se iban a la vía administrativa, con Sulcop, con Supode, qué sé yo, se iban a la vía administrativa, y agotada la vía administrativa, quedaba abierta la vía judicial para el valiente que se iba al Poder Judicial, porque al final del juicio de 10, 20 años, también perdía el que ganaba. En el Poder Judicial terminan perdiendo todos, el que gana y el que pierde con mayor razón. Pero el que gana, ¿saben qué pasa después de 20 años? Cuando quiere ir a cobrarle a la entidad, esa entidad ya no existe, ya ha quebrado, ya no hay fondos, ya no hay nada. No puede cobrar. Todos pierden en un juicio. Eso era lo que pasaba antes. Y antes había leyes de arbitraje y se permitía que el Estado pueda haber arbitraje con el Estado, pero evidentemente nadie se atrevía a hacerlo porque venían los órganos de control y lo paraban de cabeza al funcionario que se atrevía a hacer eso, y tenía que responder por un proceso de determinación de responsabilidades y por un juicio hasta que sea viejito y con bastón tenga que ir al Poder Judicial a perder su pensión para que al final de 15, 20 años lo declaren inocente y no le indemnicen por todo lo que gastó ni nada de eso. Eso es lo que va a ocurrir. Y unas palabras finales sobre el tema de la medida cautelar y la contracautela. Bien ha dicho Mario, que bueno que se han entendido el asunto. Muchos dijimos, oye, eso que hizo el decreto de urgencia 2020, que modificó pésimamente la ley de arbitraje, porque la ley de arbitraje es una ley modelo, ley uncitral, no se puede tocar, no se puede manosear, pero últimamente quieren cambiarla. Este mismo proyecto quiere cambiarla. Bueno, esa ley, ya con ese decreto de urgencia, ya había precisado que no hay caución juratoria
en las medidas cautelares fuera de proceso y que además para pedir una medida cautelar fuera de proceso tienes que poner una fianza no menor de la garantía de fiel cumplimiento. Entonces yo dije, oye, por ejemplo, tienes un contrato de 1.000 soles, tu garantía de fiel cumplimiento es el 10%, 100 soles, pero de pronto no te pagan una valorización por 90 soles. Tu garantía de fiel cumplimiento es de 100 soles. Entonces tú pides una medida cautelar, oiga, señor juez o señor árbitro, en tanto se resuelva esta discrepancia, permítame que se me pague esta valorización que está pendiente para seguir operando, para pagar a mis obreros, para lo que fuese. Para que te paguen esos 90 soles tenías que poner una fianza de 100, que era el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, como nos ha recordado Mario ahora te han dicho, ok, en esos casos que aducen ustedes, bueno, en esos casos la garantía ya no va a ser de 100, pues va a ser de 90, el mismo monto que reclamas. Oiga, ese es también absurdo, eso también es absurdo, porque si tú pides 90 para seguir operando, es que no tienes 90 para seguir operando. Entonces te dicen, oiga, para que le demos los 90, ponga 90. Oiga, si voy a poner 90 ya no pido nada, porque quiere decir que tengo 90, porque encima los bancos, para darte una carta de fianza por 90, te piden que tengas depositado en el banco esos mismos 90. De locos. ¿Qué es lo que debe hacerse con las medidas cautelares? Debe seguirse la misma línea del fondo de garantía. El fondo de garantía es 10%, bueno, pides una garantía por 90, pon 9 soles de fianza. Esa sea tu contracautela, el 10%. Eso es lo lógico, lo correcto. Y esto también se fuma al árbitro de emergencia, se acaba el árbitro de emergencia, porque ahora te dicen, el árbitro de emergencia para que funcione, y es el que te va a dar la medida cautelar, tiene que estar pactado en el contrato. Entonces, ¿qué entidad te va a decir, oye, vamos a poner árbitro de emergencia? Ninguna, por supuesto, ninguna. Y una perita, la cereza de este asunto. Impedimentos para contratar con el Estado a quienes se les haya resuelto un contrato, hayan sido sancionados por temeridad procesal o se le hayan impuesto 3 penalidades en los últimos 12 meses. Un descalabro con el tema de las penalidades. Ya he dicho muchas veces, la penalidad no tiene por objeto hacer quebrar al contratista. Si le aplicas, antes se podía aplicar un tope hasta el 5% de penalidades del monto del contrato. Ahora puede llegar al 20%. Si llega hasta el 20%, ¿qué aliciente tiene ese contratista de seguir trabajando? Ya no tiene utilidad, ya no tiene nada. ¿Por qué salen las obras mal? Porque te ponen a cualquier persona. La penalidad, y no se trata de defender al incumplido, la penalidad tiene por objeto llamar la atención, jalarle la oreja a quien está incumpliendo sus obligaciones. Yo estoy cansado de ver a contratistas que incumplen algunas obligaciones menores de informes mensuales, de informes semanales, y terminan entregando sus obras antes del vencimiento del plazo. Deberían premiarlos, pero no tienen tantas penalidades que terminan ajustados y a veces ni ganan dinero. Eso no puede ser. Una advertencia final. Este proyecto, esperemos que no prospere, pero tiene una particularidad muy grave, que es la siguiente. Va a fomentar que las obras se paralicen, porque como tiene tanto tiempo yendo al Poder Judicial a reclamar, allí se van a terminar paralizando las obras en espera de que se resuelva ese asunto en el Poder Judicial. Y por último, va a crear más corrupción, porque van a aparecer los funcionarios súbitamente que se ofrezcan para evitarte ir al Poder Judicial a perder tiempo, dinero y esperanzas en 20 años y que te digan, yo soluciono tu asunto, no te preocupes. Entonces, mucha gente va a pisar el palito y antes de ir a un juicio va a querer ir a ese asunto. Es verdad lo que dice Elvira, hay que actuar. Y fíjense, el 29 de julio yo presenté una carta al Congreso de la República a la señora Lady Mercedes Camones Soriano, que era ya para entonces presidenta del Congreso de la República, y le expuse mis planteamientos respecto de este absurdo proyecto de ley, diciendo lo que les he dicho a ustedes y otras cosas más, analizando en detalle este absurdo proyecto. Muchas gracias. Me parece espectacular la pregunta porque da lugar a una reflexión muy importante que yo hago a menudo y con la que sí discrepo con algunos colegas muy prestigiados. Por ejemplo, yo lo que creo es lo siguiente. Tenemos una constitución vigente en el país
independientemente de las posiciones políticas que cada uno puede tener. Estamos hablando de arbitraje. El arbitraje está incorporado en la Constitución Política del Perú y está reconocido además como una jurisdicción de tanta jerarquía como la del Poder Judicial. Incluso algunos colegas constitucionalistas dicen que eso ya es demasiado, que no puede ser así, que el arbitraje no es una jurisdicción. Hay una discusión académica enorme si el arbitraje es o no es una jurisdicción. Al margen de esa discusión, esa disposición puesta como está en la Constitución Política del Estado ha permitido el crecimiento y el fortalecimiento del arbitraje en el Perú, al punto que se arbitra en todos los confines del país y de otros países vienen a arbitrar en el Perú. El país se ha convertido en sede de arbitrajes. Aparte, por cierto, gracias a la ley de arbitraje también. Pero la Constitución está allí y dice eso. ¿Creen por ventura, quienes nos escuchan, que una nueva Constitución fomentada por este gobierno, por cualquier otro, va a repetir esa disposición que incorpora el arbitraje como jurisdicción especial? No, señores, olvídense, no lo va a hacer. Esa es una razón más para olvidarse de una nueva Constitución. Que se agreguen las modificaciones que quieran, punto por punto, bien discutidas y que sean para beneficio del país. Pero al arbitraje, por favor, no lo toquen. Respecto de la ley de contrataciones del Estado, hace 25 años se promulgó la ley 26850, que fue la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, así denominada la denominación de origen. Yo hice ese proyecto y yo incorporé allí el arbitraje como medio de solución de controversias. También hubo una discusión académica muy grande y en mi auxilio acudió el prestigiado colega ya extinto Jorge Santisteban de Noriega y dijo que allí no había imposición, porque mucha gente decía, el arbitraje es voluntario, el Estado no te puede obligar a ir a arbitraje. Y Jorge Santisteban, muy simple, lo planteó y dijo, no, estas son como las reglas, las cláusulas generales de contratación, esas que traen los convenios internacionales a los que me referí en mi primera exposición, y que te dicen, oye, si quieres tu platita, quieres que te dé el préstamo, firmas esta cláusula adicional y va a haber esta cláusula de solución de controversias y va a haber arbitraje. Pues bien, entonces yo dije esto que funciona tan bien acá en los contratos financiados con créditos procedentes del exterior, que funcione también para los casos nacionales financiados con Tesoro Público. Y funcionó y está funcionando perfectamente a lo largo de estos 25 años, con altas y bajas, pero ahí vamos. Entonces, una nueva ley de contrataciones del Estado o una nueva ley de arbitraje en materia de contrataciones, ¿ustedes creen que va a reproducir eso? Si ahora todos quieren volarse el arbitraje. Yo lo que les digo, tanto a nivel constitucional como a nivel de la ley especial de la materia de contratación pública, no arriesguemos lo que ya tenemos. Introduzcamos todos los cambios que se puedan hacer, pero no arriesguemos las conquistas que ya se han logrado. Elvira hacía referencia de que estamos habituados a copiar y pegar de otras disposiciones legislativas. Bueno, en la ley de contrataciones esto no es ninguna copia, ningún plagio. Aquí fuimos creativos. El país hizo una norma pionera que vienen a estudiar de otros países y quieren llevársela. Yo trato de ser un embajador de la norma peruana. No tengo éxito en esos países donde los poderes judiciales funcionan. Donde los poderes judiciales no funcionan, tienen más acogida, le prestan más oídos. En otros países, en Europa, en Estados Unidos, no es que no utilicen el arbitraje, lo utilicen desde luego, pero no por su rapidez, sino por su especialidad, porque sus poderes judiciales funcionan rápido y resuelven rápido las controversias. Pero esa es la verdad. ¿Qué podemos hacer para defender el arbitraje? Yo creo que dar más arbitraje. No es posible que cada año le quiten competencias al arbitraje. Primero fueron los adicionales que no van a arbitraje. ¿Qué corona tienen los adicionales que no pueden ir a arbitraje? Cada vez le quitan responsabilidad. Las indemnizaciones no quieren ir según este proyecto, los enriquecimientos indebidos. No, señor. Como ya hemos dicho en el pasado, que haya tanto arbitraje como fuese posible.
y que más bien la regla debe ser inversa, que todo vaya a arbitraje. Quien no puede pagar un arbitraje, que vaya al Poder Judicial. Yo creo que hay que responder ilustrando a la gente, ilustrando a los jueces, ilustrando a los congresistas, explicándoles las ventajas del arbitraje. Hay que hacer una labor pedagógica. Eso es lo que hay que hacer. A más calumnias, más arbitraje.